¿Ya notaste que a veces las peores crisis de tu vida te llevaron a los mejores lugares? Piensa conmigo. Ese empleo que perdiste y pensaste que era el fin, terminó abriéndote la puerta a algo mayor. Esa relación que terminó y sentiste que nunca te recuperarías, te liberó para algo mejor. Esa crisis financiera que te dejó sin piso, te enseñó lecciones que no aprenderías de otra forma. ¿Y si te dijera que esto no es coincidencia? ¿Y si existe un patrón bíblico en esto? Hoy voy a mostrarte una de las historias más sorprendentes de la Biblia que va a cambiar completamente la forma en que ves tus crisis financieras. Si estás pasando por una tormenta financiera ahora, este video es para ti. Estoy muy feliz de estar contigo hoy. Y no es casualidad que estés aquí en este momento. ¿Sabes? Muchas personas me preguntan, ¿por qué Dios permite que pase por crisis financieras? ¿Por qué si oro, si creo, aún así enfrento tormentas? Y hoy voy a compartir contigo una revelación bíblica que ha transformado la vida de miles de personas. Pero antes, quiero hacer algo. Escribe aquí en los comentarios ahora, yo no tengo miedo de prosperar. Escríbelo. Yo no tengo miedo de prosperar. Puede parecer simple, pero hay un poder tremendo en declarar esto. Cuando escribes esta declaración, no es solo un comentario. Estás tomando posición, estás profetizando sobre tu propia vida. Y cuando miles de personas declaran la misma verdad al mismo tiempo, algo espiritual sucede. Se forma una egrégora, una unión de fe colectiva que tiene un poder mucho mayor que la oración individual. Y si sentiste en tu corazón escribir eso, sepas que ya empezó un cambio. Ahora vamos a entrar en la palabra. Quiero que abras tu Biblia en Marcos capítulo 6, versículo 45. Si no tienes Biblia cerca, está bien, pero quédate conmigo porque lo que voy a mostrarte va a impactarte. La historia sucede justo después de que Jesús alimentó a 5,000 personas con solo 5 panes y 2 peces. Un milagro tremendo acababa de ocurrir. Y aquí está el versículo 45. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a Betsaida. Betsaida. Guarda ese nombre porque es crucial para entender lo que Dios quiere decirte hoy. Jesús ordena a los discípulos subir al barco. No fue sugerencia, fue orden. Y dice, vayan a Betsaida. Ahora viene algo que la mayoría de las personas no sabe. ¿Ya te preguntaste por qué Jesús los mandó a Betsaida específicamente? Betsaida no era un lugar cualquiera. Era una aldea de pescadores, pero una aldea pobre. La pesca allí era escasa. El lugar era conocido por la dificultad. De hecho, el nombre Betsaida en hebreo significa casa de pesca pobre o casa de caza escasa. Deja que eso penetre. Jesús envió a los discípulos a un lugar llamado casa de la escasez. ¿Por qué? ¿Por qué el maestro había eso? Aguanta esa pregunta porque la respuesta va a sorprenderte. Entonces los discípulos obedecen. Entran en el barco y comienzan a remar hacia Betsaida. Pero algo sucede en el camino. Los versículos 47 y 48 dicen: Al anochecer, la barca estaba en medio del lago y Jesús estaba solo en tierra. Vio a los discípulos remando con dificultad porque el viento soplaba en contra. Una tormenta. Y no era cualquier brisa, era un viento contrario, fuerte, violento. Ellos iban hacia donde Jesús mandó y surge una tormenta. ¿Cuántos de ustedes ya sintieron esto?
Estabas obedeciendo a Dios, haciendo lo correcto, buscando prosperar con integridad, y de la nada viene una tormenta financiera. Pierdes el empleo, el negocio no funciona, la deuda aumenta, el dinero desaparece, y piensas, pero yo iba hacia donde Dios mandó. ¿Por qué esta tormenta? Si ya pasaste por esto, escribe en los comentarios. Ya pasé por eso. Quiero ver cuántos se están identificando aquí. Aquí está el detalle más extraordinario de esta historia. La tormenta fue tan fuerte que desvió el barco. Ellos iban hacia Betsaida, pero no llegaron allá. El versículo 53 dice: cruzaron el lago y llegaron a tierra en Genesaret, donde anclaron. Espera, ¿Genesaret? ¿Pero Jesús no había mandado a Betsaida? Sí, pero la tormenta los llevó a otro lugar. Y aquí está la revelación que lo va a cambiar todo. Genesaret significa jardín del príncipe o jardín de abundancia. Era una de las regiones más fértiles y prósperas de toda Galilea. Tierra rica, agua abundante, cosechas generosas. El contraste no podría ser mayor. Betsaida igual casa de la escasez. Genesaret igual jardín de la abundancia. Jesús mandó a un lugar de escasez, la tormenta llevó a un lugar de abundancia. ¿Estás captando lo que Dios está diciendo? La tormenta no era para destruir a los discípulos, la tormenta era el transporte de Dios. Ellos necesitaban esa tormenta para salir de la ruta de Betsaida, escasez, y llegar a Genesaret, abundancia. Y yo decreto sobre tu vida ahora. Esa crisis financiera que estás enfrentando no es castigo de Dios, es su redirección. Dios te está sacando de Betsaida y te está llevando a Genesaret. Esa puerta que se cerró era puerta de Betsaida. Ese empleo que perdiste era empleo de Betsaida. Ese negocio que no funcionó era negocio de Betsaida. Dios te está llevando a Genesaret. Si crees esto, escribe en los comentarios: voy a Genesaret. Decláralo, profetiza sobre tu propia vida. Déjame mostrarte más detalles de esta historia, porque mientras más entiendes, más poderosa se vuelve. Cuando los discípulos estaban en la tormenta, era de madrugada, entre las 3 y las 6 de la mañana, la hora más oscura, la hora del miedo. Y el texto dice que estaban remando con dificultad. ¿Sabes lo que es remar contra el viento? Es dar todo de ti y parecer que no sales del lugar. ¿Cuántos se están sintiendo así financieramente? Trabajando, y parece que no sales del lugar, dando todo de ti y la situación no mejora. Pero Jesús los vio. Versículo 48. Vio a los discípulos remando con dificultad. Él vio. Dios te ve ahora. Ve tu esfuerzo, ve tu lucha, ve tus lágrimas al final del mes cuando no sobra nada. ¿Y sabes lo que hizo? El versículo 48 continúa. En la madrugada fue hacia ellos caminando sobre el lago. Jesús entró en la tormenta. No esperó a que la tormenta pasara. No se quedó en la orilla gritando palabras de ánimo. Entró en la tormenta con ellos. Ahora viene algo que mucha gente no percibe. El versículo 48 dice: Jesús fue hacia ellos caminando sobre el lago y estaba por pasarlos de largo. ¿Iba a pasar de largo? ¿Por qué Jesús iba a pasar de largo junto a sus propios discípulos en peligro? Los teólogos debaten esto hace siglos, pero una interpretación poderosa es esta: Jesús no iba a rescatarlos de la tormenta, iba adelante de ellos, mostrando el camino hacia Genesaret, como diciendo: no intenten volver, no intenten resistir, sigan la tormenta porque los está llevando a donde yo realmente quiero que estén. La tormenta no era el problema, el destino equivocado era el problema, y Dios usó la tormenta para corregir la ruta. Ahora déjame hacerte una pregunta seria. ¿Tienes miedo de prosperar?
No, yo quiero prosperar. ¿Pero será verdad? Porque muchas personas tienen un miedo inconsciente de la prosperidad. Miedo de que si tienen dinero se van a alejar de Dios. Miedo de que se van a volver orgullosas. Miedo de que la gente las va a juzgar. Miedo de no saber administrar. ¿Y sabes lo que pasa? Sabotean sus propias oportunidades. Rechazan promociones. No aceptan crecimiento. Gastan todo rápido para volver a lo normal. Porque Betsaida es familiar. Es incómodo, pero es conocido. ¿Y Genesaret? Genesaret asusta. La abundancia asusta. Pero Dios no quiere que te quedes en Betsaida. Él quiere llevarte a Genesaret. Y si se necesita una tormenta para sacarte de la zona de confort de la escasez, Él permitirá la tormenta. Conocí a una persona que pasó años orando por provisión financiera. Trabajaba duro, pero nunca sobraba nada. Siempre apretado, siempre faltando. Hasta que vino una crisis, perdió el empleo, se quedó meses sin ingreso fijo. Fue la peor fase de su vida. Pero durante esa crisis algo sucedió. Aprendió a confiar en Dios de una manera que nunca había confiado antes. Aprendió a vivir con menos y ser agradecido. Aprendió que su identidad no estaba en el trabajo, sino en Dios. Y cuando la tormenta pasó, las puertas que se abrieron fueron completamente diferentes de las que tenía antes. Oportunidades que jamás imaginaría, provisión abundante. No porque se volvió rico de la noche a la mañana, sino porque Dios lo llevó de Betsaida a Genesaret. La tormenta fue el transporte. Y hoy mira hacia atrás y dice, si no fuera por esa crisis, nunca habría llegado donde estoy. Esto no es novedad en la Biblia. Mira cuántas veces Dios usó crisis para redirigir. José fue vendido como esclavo, echado en prisión, para llegar al palacio. Moisés tuvo que huir al desierto para volver y liberar a un pueblo. David fue perseguido por años para ser preparado para el trono. Pablo fue preso para escribir la mitad del Nuevo Testamento. El patrón es claro. La crisis no es la tumba, la crisis es el trampolín. Y Juan capítulo 10, versículo 10 confirma esto. El ladrón viene solamente para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Dios no quiere que sobrevivas, Él quiere que vivas plenamente. Y a veces, para llevarte de la supervivencia a la plenitud, permite una tormenta que te saca de Betsaida. Entonces, hoy, aquí y ahora, quiero que declares conmigo. No importa dónde estés, solo en casa, en el trabajo, en el bus. Vamos a declarar juntos. Y déjame explicarte por qué esto es tan poderoso. Cuando una persona ora sola, hay poder. La Biblia lo garantiza. Pero cuando dos o más personas se unen en fe, declarando la misma verdad, sucede algo sobrenatural. Jesús dijo en Mateo capítulo 18, versículo 20, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esto es egrégora espiritual, la fuerza colectiva de la fe que multiplica resultados. No es magia, no es esoterismo, es un principio bíblico. Cuando oramos juntos, cuando declaramos juntos, el cielo se mueve de forma diferente. Entonces ahora, no importa dónde estés, vamos a unirnos en fe. Repite conmigo. Mi crisis no es castigo, es transporte. Dios me está llevando de Betsaida a Genesaret. Yo no tengo miedo de prosperar. La tormenta que estoy enfrentando no me va a ahogar, me va a redirigir. Confío en el Dios que ve mi lucha y está conmigo en la tormenta. Lo que el enemigo planeó para mal, Dios lo está revirtiendo para bien. Voy hacia Genesaret, voy hacia el jardín de la abundancia. Y nada, absolutamente nada, me impedirá llegar allá.
Si esta palabra tocó tu corazón, no la guardes para ti. Comparte este video con alguien que necesita oírlo, alguien que está en una tormenta financiera ahora y necesita saber que no es castigo, es transporte. Y si quieres formar parte de una comunidad de personas que creen en la prosperidad divina, que oran juntas, que declaran juntas, suscríbete al canal y activa la campanita. Todos los días traemos contenido que fortalece tu fe y te lleva más cerca de Genesaret. Y hay más videos aquí en el canal sobre prosperidad, sobre cómo salir de la mentalidad de escasez, sobre cómo Dios multiplica cuando siembras. Explora el canal, hay mucho contenido bendecidor esperándote. Última cosa, escribe en los comentarios para qué área de tu vida quieres que Dios te lleve de Betsaida a Genesaret. ¿Es el área financiera, profesional, familiar, espiritual? Escríbelo, decláralo, profetízalo. Voy a hacer una oración por ti ahora. Padre, oro por cada persona que está viendo este video ahora. Oro por aquellos que están en medio de la tormenta y no entienden lo que está pasando. Que tu Espíritu Santo les revele que esa tormenta no es destrucción, es redirección. Que tú los estás sacando de Betsaida y llevándolos a Genesaret. Que confíen en el proceso, que no tengan miedo de prosperar, que sepan que tú eres fiel, que tú ves, que tú cuidas, y que pronto, muy pronto, van a anclar en Genesaret y van a ver con sus propios ojos la abundancia que tú preparaste. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerda siempre, la tormenta no vino para ahogarte, vino para transportarte, de Betsaida a Genesaret, de la escasez a la abundancia. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga y te prospere. Hasta pronto, y recuerda, vas hacia Genesaret.